hace falta plata a un A un sector sector donde hay bastante plata al parecer, ¿no? Vamos a estar conversando ahora mismo con Álvaro Espinosa, a quien saludamos y le agradecemos por estar acá. Álvaro, hace tiempo que no nos veíamos. Omar, Johan, como siempre, un gusto estar con ustedes para conversar un poco acerca de, pues, la propaganda de gobierno, ¿no? Ey, que es interesante porque hiciste algo que muy poca gente hace cuando desempolva, sobre todo los periodistas, cuando desempolva el tema de la pauta, ¿no? Mencionaste a las agencias. Entonces Ujú. hay que ir pasar como que por cada cosa. Me parece información importantísima, pero para darle un resumen a la gente que nos está viendo, Álvaro, ¿cómo llegaste a esta info? Porque vienes desde hace tiempo revisando esta información. Sí, justamente, bueno, en la defensa empezamos una investigación aproximadamente en agosto del año pasado. Para entonces el presidente ya había gastado alrededor de 7,5 millones de dólares en publicidad. Y en octubre de ese mismo año, de 2024, él lanzó un nuevo proceso de contratación con la agencia Mindshare y Norlop, que pertenecen al mismo grupo empresarial de la familia Solá Tanca. Entonces, esta agencia lo que ha hecho durante el año y 9 meses de gestión del presidente es básicamente ser la beneficiaria de los contratos de pauta que ya ascienden con este último a alrededor de 17 millones de dólares. Y hay una cuestión, digamos, una situación que me pareció curioso, y es que en el contrato de Mindshare que fue firmado en agosto de 2024, se presentaba un listado completo de medios e incluso algunos periodistas. Y en el contrato que fue firmado en mayo de este año, se omiten por completo esos detalles. Hay un listado de medios digitales, pero realmente no se les puede considerar medios digitales porque son medios nativos, algunos impresos u otros. Solamente tienen plataformas digitales, pero funcionan de otra manera, en otro formato. Entonces, se ha omitido, por ejemplo, mencionar a portales como La Data, El Dato y todas estas cuentas de Twitter afines que funcionan dentro de la misma red, para mencionarlas en ese listado de medios, ¿no? Perfecto. Ahora, Álvaro, una pregunta. Este no es el primer contrato, ¿no? Esto es algo consecutivo que se viene dando cada 6 meses, por lo visto, ¿no? Ese es un poco el modus operandi, ¿no? Cada 6 meses van renovando este contrato por 5 millones, por 5 millones, por 5 millones. Y más aún, a ver, estamos a puertas de una nueva campaña electoral. Recordemos eso, ¿no? Recordemos que también antes de que arrancara la campaña de la última presidencial, se hablaba de un concurso de frecuencia. O sea, todo como que va bien organizado y diagramado como para que venga la presión sobre los medios, ¿no? Sí, justamente el gobierno, de hecho, si uno revisa en los términos de referencia de los procesos de contratación, una constante es que la Secretaría de Comunicación y sobre todo la Dirección de Marketing y Publicidad, que es el ente encargado en específico de hacer estos procesos, indican que la intención del gobierno es mantener de manera ininterrumpida la comunicación directa y eficiente con la ciudadanía para transmitir los planes y proyectos, pero en la práctica estos contratos de publicidad no solamente sirven para informar sobre la agenda oficial, sino también para ataques en redes sociales, ¿no? Entonces, campañas de desprestigio a periodistas, a políticos, a medios de comunicación incluso, o analistas independientes que no están tan de acuerdo con las opiniones y las políticas del gobierno, y contra los cuales justamente se gestionan estas campañas de descrédito. Entonces, forma parte, digamos, de un mismo giro de negocio de estos contratos de publicidad. Vienen con difamación incluida. No solamente les pagan para poner los anuncios del gobierno, sino también para atacar a quienes no están con el gobierno. Claro, y tú has sido víctima últimamente, ¿no? De eso, ¿no? Bueno, no Sí. últimamente, tú desde el año pasado, cuando estábamos hablando, cuando hablabas lo de Godoy, todo lo que ocurría en la judicatura, pero ahora hasta Neira te fue mandando palabras de cariño, ¿no? Sí, yo he sido, digamos, uno de los objetivos preferidos de estas personas, de estas cuentas, que todas pertenecen a la misma red del dato, ¿no? O sea, todo se desprende de ese mismo portal digital. Yo lo sé, ellos lo saben, eso es público, Y que aunque tú sabes también, ellos ¿no? saben que yo sé, y por Claro, eso claro. continúan los ataques en mi contra, incluso reclamos.
por privado de algún personaje por ahí que se ha sentido aludido porque publiqué este hilo en donde justamente expongo que reciben buena plata porque el 35% de ese contrato de 5 millones, que es la mayoría del dinero, 1,6 millones aproximadamente, lo reciben solamente plataformas digitales y cuentas y perfiles de redes sociales. Entonces, además de influencers, ¿no? Entonces, estamos viendo que ese es el brazo ejecutor de todas estas campañas de descrédito del gobierno y su primera línea de ataque también contra la prensa en redes sociales. Entonces, a mí me han acusado a raíz de esta investigación de Godoy que tú bien citas, de que he recibido dinero del correísmo, que me ha pagado Solanda Goyes, o sea... Y lo curioso es cómo se Porque articulan uno es estas chiro, cuentas. Álvaro, eso es lo peor, porque enseguida dice, Imagínate. te financian todos y tú eres chiro, uno es chiro y dice, ¿dónde está ese financiamiento, hermano? De verdad. Claro, yo hasta ahora no veo nada en mi cuenta bancaria ¡No sobre cae eso. nada! ¡No No cae cae, no nada! cae. Oye, otra cosa, yo estaba revisando porque estaba tratando de hacer memoria. Am, 2024 creo que es la primera mención que se hace a este contrato que se fue como renovando cada 6 meses. Ujú. Pero esto es como exclusivo de presidencia, es decir, no incluye otras instituciones públicas que a veces también pautan con estos medios. Es decir, no es lo mismo que saques un anuncio de presidencia a que saques un anuncio de CNT, ponle. Que CNT, por supuesto, pertenece al Estado, pero tiene otro departamento de comunicación y otra contratación. Eso no entra ahí, ¿o No, sí? estos procesos de contratación y estos ya casi 17 millones de dólares son exclusivamente de presidencia. De CNT y también de los medios públicos existen procesos aparte, pero que no son montos que ascienden a más de 1,5 millones de dólares exageradamente, porque ahí lo que más predominan son procesos para el alquiler de infraestructura técnica, compra de equipos, contratación del servicio de internet o suscripción a plataformas, o sea, ese tipo de gasto es del que se destina en estos casos. En presidencia sí es campañas de difusión para medios de comunicación de los Ujú. anuncios del gobierno, ¿no? Entonces, Ya. la particularidad y que me parece también importante mencionar es que el proceso anterior, que duró hasta mayo de este año y que fue renovado, como ustedes saben, con este último contrato que yo expuse, es que para que no hubiese una incompatibilidad normativa con el CNE, porque estábamos en periodo de elecciones y el Consejo Electoral en teoría prohíbe este tipo de contrataciones durante periodos electorales, lo que hizo el gobierno es cambiar ligeramente la denominación de la motivación de la contratación para que ya no sea para la difusión de campañas de gobierno, sino de mensajes de trascendencia nacional. Entonces, sigue siendo un contrato para pauta, pero con otra denominación. Técnico en la palabra, pero el fin sigue siendo el mismo, ¿no? Exactamente el mismo. Y lo vimos, ¿no? Hubo una gran difusión de mensajes durante campaña y hubo un despliegue enorme de medios y voceros no oficiales del gobierno. Claro, claro, no, y aparte hubo pauta digital por montones, Claro. anuncios en cada página, en cada red social, y eso ni hablar de esa publicidad que uno no sabe quién paga, ¿no? Como la de las Como vallas la de de la cárcel. las vallas en Quito, O te o lo de acuerdas Daniel lo de Salcedo Daniel apareciendo en todos lados. Esas cosas también te ponen a pensar. Totalmente, totalmente. Eso desde luego no va a ser transparentado en estos procesos de contratación. Quienes tienen esa información más aterrizada son las propias agencias porque ellos mensualmente tienen que presentar estos reportes con los que facturan y la asignación de los recursos a cada Sí, medio pautado. Contraloría y todo Pero eso. Ujú. exactamente, pero no, y de hecho ya hay un pedido en Contraloría que le ingresó la Unión Nacional de Educadores, me parece que fue en septiembre o octubre del año anterior, a propósito de este contrato que se extendió hasta mayo de este año, pero de eso no ha habido avances en absoluto. Entonces, desde luego que debe existir una auditoría, no tanto por los montos, sino por a quienes se les está entregando ese dinero, porque ni siquiera, algunos ni siquiera son medios constituidos. Son cuentas de Twitter con un montón de seguidores, cuentas bots que siguen y que nada más se dedican a replicar, sobre todo ataques
insisto, en contra de opositores o contradictores al régimen. Claro, claro, es muy interesante, sobre todo saber que, a ver, la mención como tal de esta empresa no es precisamente malo, porque ellos solo gestionan el contenido, ¿no? La cuestión es la cantidad de plata que se maneja y los medios por donde se maneja ese contenido, ¿no? Eso es lo problemático del asunto, porque a la final estamos hablando de una multinacional que capaz, si la pauta estatal deja de fluir, sigue con su trabajo privado. El problema es que el mensaje que se está difundiendo es peligroso y entra en el campo de la propaganda, como bien mencionaste. Absolutamente. Y mira tú que no está, o sea, la cuestión no es exponer a la agencia como tal, porque entiendo que ellos son, digamos, personas muy profesionales y cumplen con su trabajo una vez que se les adjudique estos contratos. Pero el problema es a quiénes se destina el dinero, ¿no? Entonces, no solamente son medios de comunicación los que están siendo beneficiados con los anuncios que nosotros podemos ver en la televisión, en horarios o en franjas horarias en donde conviene, porque hay más tráfico de audiencia y demás, sino en cuentas de Twitter que pertenecen a esta red conectada a este medio, supuesto medio digital, el dato que, bueno, es el que maneja, digamos, toda esta red de cuentas o buena parte de esta red de cuentas. Y incluso es bastante evidente porque cuando existen esta convocatoria a la rueda de prensa de la vocería de Carondelet, las personas que están cubriendo la rueda de prensa por parte del dato son los mismos e incluso son tomas repetidas del dato hacia las otras cuentas. Entonces, las mismas personas que van a esa rueda de prensa manejan las cuentas de Twitter de toda esa red. Entonces, También en las últimas semanas con casos puntuales que hay un nado sincronizado, pues, ¿no? Claro. ujú. Cuando hay un tema que quiere posicionar, vemos las mismas caras, los mismos rostros, las mismas cuentas, apuntar al mismo fin, ¿no? ¿Verdad? Y también eso se nota, ¿no? Eso se nota. Para No, los que aparte estamos... el detalle, ¿no? No estoy seguro si lo vi tratando de buscar, pero estoy casi seguro que el dato está registrado como agencia de publicidad también, Ajá. no Probablemente. como medio. Probablemente. Pero se vende como medio, ¿no? Claro, se vende como medio, sí. Sí, listo. Álvaro, finalmente, ¿hay alguna respuesta por parte de la Secretaría? ¿Te han dicho algo? Porque por ahí vi que Carlos Vera pegó el grito, ¿no? ¡Ey, yo Dice, no soy! ¡Yo no soy! Puso, alguien de presidencia me ha puesto en eso y la arroba a Irene Vélez. ¡Qué suerte! ¿no? Dice, y malintencionadamente, cuando yo ya terminé mi pauta con el gobierno desde la época de Arturo Félix Juan, ¿te ha dado alguna respuesta a la Secretaría de Comunicación? No, en absoluto, y no me la van a dar porque ellos incluso no querían agregarme al chat de prensa de WhatsApp, entonces dudo mucho que yo les simpatice mucho a esas personas en particular. Pero lo que sí te puedo decir es que creo que Carlos Vera malinterpretó las cosas. El hecho de haber publicado ese plan de medios del proceso anterior de agosto de 2024 no tenía por qué inquietarlo tanto, nada más era un tema para evidenciar cómo en este proceso, el gobierno tomó los recaudos del caso y ya no expone con nombre y apellidos a los medios y a los periodistas a los que pauta. Entonces, ya no va a poner a Carlos Vera, ya no va a poner a Yanedi Nostroza, ya no va a poner a, no sé, Rafael Cuesta, me invento, sino que va a poner solamente medios y ni siquiera medios propiamente como los portales que maneja el gobierno, sino medios como Los nombres de las empresas Claro. exactamente. que cobijan esto. Genéricamente ponen un listado ellos de los portales digitales de Expreso, Vistazo, Primicias del Universo, que evidentemente les dan un espacio para que ellos pauten, pero no es ni por asomo montos que se comparen a lo que reciben estas cuentas y perfiles en redes y también influencers, que forma parte de la propia estrategia de comunicación del gobierno según su planificación que está en el CERCOP y eso es público, ¿no? Así es. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Como Cuídate mucho y siempre. cualquier novedad y estamos conversando, ¿ok? Un abrazo, Álvaro. Igual, gracias Cuídate chicos. mucho. Un abrazo, Bueno, cuídense. chicos, eso es. Hay novedades en estos momentos.